económicos, financieros, y bueno, y buscamos la palabra autorizada, ¿no? De alguien que hable con autoridad precisamente, por eso lo tenemos acá a Fabián Safe. ¿Cómo está? Buenas noches, Fabián. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Bueno, teníamos necesidad de hablar con un economista para que sea más explícito con la gente, con el televidente, que por allí no... tocamos de oído. Claro, el televidente que no tiene mucho conocimiento de todo esto, cómo se manejan los números, la macroeconomía y todo lo demás, ¿no? Fabián, en este contexto en el que estamos actualmente, en el que está la Argentina, en lo previo a votar un nuevo presupuesto para el año 2019, con lo que ha pasado en este gobierno de Mauricio Macri, ya casi 2 años y pico, ¿qué evaluación se puede hacer de este momento de la economía del país? Mira, lo primero que se me ocurre decirte apenas me preguntas es si este plan, que al comienzo de Mauricio Macri se pensaba como un plan más de apertura, más de liberal, si se quiere, ha fracasado. Creo que las políticas económicas del gobierno que tenía pensado en un comienzo han fracasado. Y el fracaso llegó al comienzo de este año cuando se le cerraron los mercados financieros y se cerró esa ventanilla de endeudamiento externo. A partir de ahí empezó a colapsar la falta de dólares y el Banco Central empezó en un lento goteo a perder reservas y a perder divisas. Esto generó saltos del tipo de cambio, tal es así que si contás que a principio de año estaba alrededor de 17, hoy estamos festejando que se ha quedado en 38, tenés que hablar de un salto del tipo de cambio por arriba del 100%, o una devaluación del 50%, como quieras verlo. Nuestra moneda se depreciona un 50%. Cuando tenés semejante salto en el tipo de cambio, que como pasa siempre en la historia de la Argentina, se traslada más lento o rápido, según como lo veas, a la inflación. Estamos atravesando ese momento en donde los salarios no le ganan a la inflación o los ingresos no le ganan a la inflación. Con el error de haber dolarizado las tarifas, esto genera una doble presión contra el salario porque tus precios suben más rápido que lo que vos cobrás, tus tarifas suben a ritmo de dólar, vos todavía no te acomodás, entonces perdés poder adquisitivo. De ahí cae el consumo, por eso los números que vos hablabas al comienzo, en la caída de los shopping, la caída de las ventas de los supermercados, porque evidentemente el consumo depende del ingreso disponible, y si el ingreso disponible te cae también la parte del consumo. Cuando no tenés consumo, las empresas no tienen ventas, cuando las empresas, las pymes no tienen ventas, es poco probable que asuman la responsabilidad de incrementar el empleo, por lo cual también se te cae un poco el empleo. Números que hemos estado viendo, volviendo a cifras de 2 dígitos en las ciudades o en las ciudades más fabriles del país, por así decirlo. Tenés caída del empleo en Rosario, tenés caída del empleo en Córdoba, tenés caída del empleo en Buenos Aires, y esto es generado básicamente porque el PBI no crece. Tuvimos un diagnóstico al comienzo de que el PBI prácticamente iba a quedar estancado, un leve crecimiento, a lo que hoy sabemos que en el escenario optimista cae 2 puntos, un crecimiento negativo, como dijo el ministro. En realidad es una caída de 2,5 puntos, 3 puntos. Cuando te cae el PBI, te cae el empleo. Cuando te cae el empleo, te cae el consumo. Cuando te cae el consumo, a su vez refuerza la caída en el PBI. Y esto genera una dinámica que hoy la estamos viendo, en donde la economía está prácticamente estancada y ya se habla de una estanflación, que es un escenario doblemente complicado, porque inflación más estancamiento o caída en la producción te generan esta situación donde la economía parece empeorar un poquito. Economía real, digamos, la economía de la gente empieza a empeorar un poquito más cada día. Bueno, ¿y cómo hacemos desde tu punto de vista? Digo, porque el gobierno dice ahora, bueno, vamos a tratar de hacer fluctuar el dólar entre los 32 y los 44 pesos. ¿Es eso lo aconsejable? ¿Hay que buscar otras alternativas? Sí, estamos en un momento en donde necesitamos certeza, por lo menos para achicar la volatilidad del tipo de cambio. Hablabas recién de una banda de flotación. Se conoce como flotación sucia o flotación administrada o crawling peg en su versión en inglés, donde tenés el juego de los 4-4, ¿no? 44, 40, 38, 32, 36. Entonces tenés este juego de que empezás a ver cómo es posible que
el tipo de cambio fluctúa en esas bandas si el Banco Central no tiene suficiente poder de fuego como para hacerlo fluctuar. Claro. Recordad que el tipo de cambio no es más que un juego de oferta y demanda en donde el Banco Central decide intervenir o no. El problema está que cuando caímos al FMI, el FMI no le gusta que el Banco Central intervenga, no te presta para que vos intervengas vendiendo dólares baratos para que se fuguen los capitales y no generes ningún cambio político. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿tendrá los dólares suficientes el Banco Central como para tener una política de intervención activa en el mercado de cambios? Y la respuesta la encontrás con el esfuerzo que está haciendo el presidente para calmar los mercados y para pedir que el FMI adelante los fondos. Cuando vos le pedís al FMI le estás diciendo, mira, adelantame porque tengo un problema de flujo, necesito los dólares ya. Si a su vez arreglás con el swap de China, le decís, mira, tengo yuanes que se pueden transformar en dólares en cualquier momento, tengo poder de fuego, tengo reservas y tengo flujo de dólares que me van a entrar, entonces no especulen contra su moneda, quédense tranquilos. Hoy vemos que el escenario de hace poquitas horas ha sido un poco controvertido, porque en la medida en que el mercado, como se dice, o los especuladores entendían que el FMI iba a adelantar y a su vez iba a ampliar el préstamo en 20.000 o 15.000 millones y anunciaron que no se va a ampliar. Entonces, otra vez el riesgo de que avancemos hacia otra devaluación, incluso hasta otro default. Ya cuando el presidente empieza a hablar de que no va a haber default, y seguramente los mercados se preguntan, bueno, si no hay riesgo, ¿por qué tenés que aclararlo tanto? Claro. ¿No? Y eso empieza otra vez en la vorágine de adelantar el proceso de salida de divisas, de caída de reservas, de peligro de devaluación. Tenés una deuda dolarizada, por lo cual peligro de default, de megacanje. Se anuncia también que en el presupuesto hay una cláusula que le permitiría al Ejecutivo hacer o anunciar un megacanje, que para que la gente lo entienda es canjear títulos por otros títulos con vencimiento más largo para no caer en default. Claro. Pero es casi un default técnico cuando anuncias un megacanje. Claro. El escenario es por demás, o nos obliga a ser por demás pesimistas. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida un poco, en la matriz ideológica del gobierno, sería un poco estabilizar el tipo de cambio. Digo la matriz ideológica porque no supongo que vaya a ser vaya a cambiar el rumbo a 180 grados este gobierno. Claro. Va a permanecer con su idea de cómo funciona un país y cómo el modelo económico debe responder a esa ideología. Va a morir en la suya, decís vos. Va a morir en la suya, y morir en la suya implicaría un poco estabilizar el tipo de cambios, generar confianza, tener un banco central que pueda intervenir, parar la corrida, parar la sangría de divisas y esperar que vengan inversiones. Este modelo un poco cierra con la idea de que inversiones van a venir a la Argentina, van a generar producto que va a ser exportable. Esa exportación va a generar entrada de divisas y vos vas a balancear ese desacople que tenés, esos famosos déficits gemelos que tenés, que es déficit fiscal más déficit externo, con empresas que vengan, que tributen, vos tenés más recaudación, generás mayor empleo, estabilizás un poco la balanza de gobierno y a su vez estabilizás el sector externo. Mientras eso no ocurra, tenés una economía que viene de un modelo que descansaba en el consumo masivo, a un modelo que pretende que descansen inversiones que vengan a producir a la Argentina y de ahí al mundo. Y mientras se agote este modelo y no aparece el otro, tenés ese tránsito que parece de alguna manera llevarnos al abismo. Si me decís qué va a pasar, y bueno, ningún economista puede tener la bola de cristal para decirte, mira, esto va a un colapso o esto puede resultar. Lo que sí estamos viendo de que por ahora parece no resultar. Sí, ¿no? El problema va a ser, Fabián, ¿cómo te va? Sí. Si no llegan esas inversiones, el gobierno ya ha dicho que no tiene un plan B, y sin embargo sigue dependiendo de esas inversiones que, como decíamos, hasta el momento tampoco llegan. Se va a dar un respiro ahora con el dinero que quizás se adelante del Fondo Monetario Internacional, pero es patear el problema para 2019. O para 2020. O 2020. Claro, coincido, las inversiones tardan en llegar, se hace difícil que en este contexto también mundial se confía en un país emergente, donde el mundo está desconfiando de los países emergentes, donde tenés plena batalla comercial. Bueno, se puede pensar que hubo un error de diagnóstico, que se creía que era otro mundo el posible, que las inversiones iban a fluir a la Argentina, puesto que Argentina ofrecía garantías en algunos sectores de recursos naturales, por ejemplo, de gran potencial. Bueno, no se da, pero es la apuesta. La apuesta es volver a los mercados financieros para estabilizar, si se quiere, el ámbito financiero. Cuando volvés a los mercados financieros, por más que sean especulativos, al menos tenés cierta paz cambiaria. Resolver ese tema y luego volver a la economía real y confiar en que vengan inversiones.
¿Será posible o no será posible? Yo creo un poco como vos, que las inversiones nunca vienen, digamos, ¿no? Y habrá que esperar un cambio de política. Ahora, creo que este gobierno con su matriz ideológica no va a apostar al consumo masivo nuevamente, no va a apostar a expandir el gasto, y mucho menos con el FMI adentro. Sí, que es un poco la gran traba que tenés. Una vez que entraste al FMI, la salida es por la ortodoxia pura, no por la heterodoxia. Entonces, pensar de que con el FMI adentro, vos podés dar un giro de 180 grados en tu política económica, monetaria, en tu política fiscal, y es un poco, al menos, ingenuo. Hoy dijo el presidente Macri en estas entrevistas que hizo con Bloomberg y Financial Times que no va a haber controles a los mercados de capitales. Y fue un poco lo que hizo Turquía para estabilizar su economía, hacer controles a los mercados de capitales. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Debe haber o no controles? Claro, bueno, y depende de tu matriz ideológica, depende de lo que vos quieras hacer con tu país, digamos, con tu aparato productivo. A ver, para que la gente lo entienda, el mercado de capitales es decirle a un capital que entra, a un inversor de afuera que entra, mira, ¿para qué vas a invertir? Te dejo que entres, pero tenés que esperar un tiempo prudencial para salir. Te negocio la entrada, a ver qué vas a hacer con esos capitales. Argentina decidió no negociar, retirarse. El Estado dijo, vengan capitales sin importar qué tasa, incluso se le subió la tasa, estamos viendo tasa de interés casi de default, sí. Te diría. 50% las últimas LECAP, fueron al 50% en dólares, digamos, porque te le aseguraste un tipo de cambio casi fijo y 5 mensual, capitalizable mensualmente. Bueno, acumulable. Vos estás confiando en que van a venir capitales porque le ofreces una gran recompensa. ¿Qué pasa? El FMI no cree en los controles de capitales como, por así decirlo, una política que te genere desarrollo. Ellos creen que el control de capitales es una distorsión. Digamos, se cree que el capital entra, genera productividad, genera producción en el país y cuando se va ya este país creció y generó desarrollo. No se cree que los que vienen son capitales especulativos que hacen una diferencia y en la primera de cambio se te vuelve. Sí. Entonces, si me decís a mí, bueno, mira, en mi matriz ideológica, como yo pensar un país, los controles de capitales en Argentina, una economía bimonetaria, una economía emergente, tan dependiente del dólar, con tu sistema productivo un poco dando un salto, que en el 2001 venías, digamos, atándolo con alambre, y yo pongo, digamos, alguna barrera a la entrada de capitales. Yo ataría de manos al mercado de capitales, pero el que gobierna, digamos, no tiene esa misma idea. Sí. Tampoco hay que ser tan dogmático, ¿no? Tampoco Turquía, tampoco irse al extremo de condicionar toda entrada de capitales y toda salida de capitales. Lo vimos un poco con el cepo, que tampoco funcionó. Por ahí el camino no es ni de un lado ni de otro, al igual que ocurre con las importaciones, ni tan abiertas ni tan cerradas. Es un poco apostar al medio, digamos, ¿no? Cada teoría en su justa medida y según la circunstancia. La Argentina y Macri tuvieron como principal política abrirse al mundo. En un contexto mundial donde países como Estados Unidos estaba cerrando, sí, haciendo controles a lo que entraba a su país. ¿Fue un momento incorrecto el abrirse al mundo o tan abierto como se intentó hacer? Yo creo que se apostó a una apertura más rápida que inteligente. Creo que uno de los grandes errores de la política económica de Macri fue la apertura indiscriminada. Digo, estuvimos discutiendo si había que importar vino o no para nuestra economía, sí, que era casi retroceder no sé a cuánto tiempo. Bueno, sí, considero que hubo un error de diagnóstico, que se pensó de que el mundo iba hacia una nueva etapa de apertura y un nuevo crecimiento de flujos de capitales y de servicios que iban a hacer que la aldea global convergiera y fluyera cada país en su crecimiento hacia un mejor estatus, mejor calidad de vida. Yo creo que se equivocaron de que ese mundo que se pensó antes de Trump, porque vos hablás como si Trump hubiera estado toda la vida, digamos, ganó, sí, Trump, en el medio ganó Trump, digamos, ¿no? Sí. Y China se volvió aperturista y Estados Unidos se volvió proteccionista. Y está en una guerra comercial que no tiene precedentes históricos. Y a su vez ocurrió el Brexit, se quieren ir de la unión monetaria, digamos, ¿no? Porque más que un problema de cultura, tienen que más que un problema económico. Y bueno, en ese mundo donde se decía que después de la última crisis capitalista, la subprime, iba a converger a esto que estamos viendo hoy, repensar los patrones por los cuales se dirige el comercio de servicios y el comercio mundial de bienes, se lo pensaba de dos maneras. O volvíamos a un esquema previo de esta idea neoliberal de la apertura y de la idea global, o volvíamos a un esquema sumamente mucho más abierto. Bueno, se volvió el esquema previo, un esquema más de
control, más de protección de la industria nacional. Digamos, el éxito de Trump tiene que ver con eso. Sí. Digo, lo peor de todo es que con esta idea Trump está ganando, digamos, gana y su economía crece y de alguna manera todos los países están reconfigurando sus mercados internacionales y su propia estrategia imperial, por así decirlo. No es casual de que China te ofrezca un swap y ofrezca financiar a Venezuela. No es casual de que las inversiones en recursos y en recursos naturales de Latinoamérica están siendo disputadas por China y algunas empresas estadounidenses, al ejemplo está de que, o de las ventas de las mineras por empresas chinas. En ese tablero mundial se empiezan a mover fichas que parecieran que ya ese discurso aperturista, ese discurso de convivimos en una aldea global donde los flujos de comercio son libres, debieran ser libres para obtener mayor crecimiento, y al menos es discutible y muy discutible. Sí. También vos hablabas de una tasa de interés, justamente para hacer atractivo a los mercados, de que llegue al 50%, 60%. Para el común del argentino, del sanjuanino, una tasa de interés tan alta es muy complicado para sacar un crédito, para sacar un préstamo, para invertir. Mientras tanto, mientras esa tasa no se baje, al argentino le va a costar mucho vivir en esta situación. Sí, eso lo saben todos, digamos, ¿no? El problema es si podés o no bajarla. Yo creo que el error de cálculo, al menos, en el mega endeudamiento de los últimos 2 años, te obligó a depender mucho de la bicicleta financiera, del carry trade, se dice, ¿no? De que vengan capitales de afuera para generar los dólares que te faltaban. Estamos hablando de que necesitábamos por año 30.000, casi 40.000 millones de dólares y no teníamos dónde sacarlo. Entonces, mientras hubiera endeudamiento, los dólares entraban. Esto generaba que tu crecimiento, tu gasto, tu déficit fiscal fuera compasado con dólares que entraban vía endeudamiento. En la medida en que ese endeudamiento crecía, estamos hablando de que empezamos hace 2 años con un 30% y probablemente en fines de este año, 2018, lleguemos al 110% del PBI de endeudamiento. Sí. Mientras este endeudamiento crecía no había problema. Pero ¿qué pasa? En la medida que va creciendo y que va creciendo y que va creciendo, empiezan algunos inversores a no apostar más. Che, tanto me pedís, algo está pasando. ¿Y cómo haces para atraerlo? Subiendo la tasa de interés. A su vez, la bomba de la LEVAC, otro error, desde mi punto de vista, que todavía no logra desarmar, porque por más que le cambiamos las siglas... Sí, se van armando otras, bomba LETES, LETEC, LECAP, sí. Esta bomba de la LEVAC lo que te originara era que aquella demanda latente de dólares, de inversores que querían hacer su ganancia en dólares y llevársela, se transformaran en cada vez más demanda de estos títulos que te generaban tasas de interés grandiosas. En otras palabras, vos le tenías que ofrecer como país tasas de interés muy apetitosas para que no se te transformaran esos pesos en dólares y te generaran un colapso. Claro. Eso es lo que fue o lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Le tenés que ofrecer tasas de interés jugosas para que no se te vayan esos pesos a los dólares y te generen un colapso otra vez del tipo de cambio y de evaluación, incluso del 50 al 60%, que ya lo hemos visto. Hemos visto una caída de la moneda del 50%. Entonces, imagínate que mercado a futuro ya están viendo un dólar a 54, 55, pusiste retenciones, volviste a retenciones. Digo, ese es el contexto por el cual tenés tasa de interés tan alta. No es porque quieras, sino porque no te queda otra. Y si el gobierno acuerda con el FMI de intervenir, del Banco Central poder intervenir de una manera un poco más libre, se va a poder mantener este dólar que se pretende en el presupuesto del año que viene a 40,10, si mal no recuerdo, y bajar la tasa de interés. Y cuando vos tengas una paz cambiaria, por así decirlo, cuando vos puedas tener suficientes divisas para intervenir, suficiente poder de fuego del Banco Central para intervenir, seguramente la tasa de interés va a bajar. ¿Por qué? Porque el que tiene o el que quiere dolarizar para fluir, para fly to quality, es decir, para volar hacia otros países, ¿qué hace? ¿O qué miran? ¿Qué dicen? Bueno, voy a tener dólares baratos, por lo cual no es necesario irme, me quedo. No, el premio que le tenés que pagar no es tan alto, entonces permitiría bajar un poco la tasa de interés. Lo que pasa es que para mantener esa banda, esa decisión, tampoco es tan simple, porque lo primero que tenés que tener es muchas reservas. En junio, cuando el FMI hizo el primer desembolso de 15.000 millones, las reservas estaban alrededor de 65.000 millones. Sí. Hoy están por debajo de los 50.
Quiere decir que lo que te prestaron en junio, en 3 meses, 2 meses y monedas, se te fueron, o argentinos o especuladores en Argentina se llevaron esos dólares, o lo tienen bajo el colchón, o ya se lo llevaron a otros países, o ya invirtieron en otros países. Entonces, para mantener esa banda, para que las tasas de interés un poco bajen, necesitas muchas divisas o un gran poder de fuego en el Banco Central. Y eso es lo que está negociando hoy el presidente con el FMI y con el swap de China, que se anunció también de que se incrementó, o un nuevo swap por 9.000 millones. Sí. Eso es lo que se pretende. ¿Alcanzará? Y yo te diría que la mala noticia para el gobierno hoy es que el FMI no les adelantó, no les aumentó en 15 o 20.000 millones, sino apenas 5. Sí, 5 cuando mucho. Entonces, otra vez esa subida del dólar que vos hablabas al comienzo tiene que ver con eso. Se daba por descontado que iban a llegar 15.000, 20.000 y llegan solo 5. Entonces ya después entonces no va a haber tantos dólares, entonces no tienen tanto poder de fuego. Entonces esa promesa de mantener un tipo de cambio estable empieza a crujir. Y los mercados también con esto que dijo que se esperaba de estos 15.000 millones que no llegaron, que no van a llegar, y cuando el presidente Mauricio Macri habló de que venía un nuevo acuerdo con el FMI, que luego el FMI salió a desmentirlo, provocó un conflicto en los mercados, aumentó el dólar, que fue la corrida de cambio, llegó a 42. La confianza cada vez está más por el piso para un gobierno de Macri en una situación, como decíamos, que está esperando las inversiones, pero con una desconfianza muy alta. Mira, yo creo que hay varios factores que ayudan a alimentar esa desconfianza. Coincido con vos, hay una desconfianza muy alta, una alta volatilidad. Claro. Digo, primero, elecciones Brasil. ¿Cómo va a reaccionar los inversores en los emergentes si gana la extrema derecha o la izquierda del candidato de Lula? Primer punto a considerar. Segundo, el FMI tampoco, por más que te defiende ideológicamente y seas parte de su idea de mundo, ya también dice, che, pero hace 2 meses que te presté y no pasó nada. ¿Qué pasó? Que me incumpliste todas las metas. Algo tenemos que hacer. Tengo que pedir algún gesto. ¿Qué van a hacer? Bueno, la foto con los gobernadores, un poco mostrar gobernabilidad, que es posible el presupuesto, que es posible el ajuste, tiene que ver con eso. Brindar cierta certidumbre de que el fisco va a tener el dinero suficiente, los dólares suficientes para devolver lo que ya le diste prestado. La posibilidad de un mega canje, que la pones en el presupuesto y que te apoyen también tus senadores, es un poco también dar esa señal. Yo creo que todos están esperando, tanto FMI como inversores especulativos, inversores no tanto especulativos, están esperando una señal de la Argentina en ese contexto. Lo que pasa es que venís de una situación compleja y vas a otra situación casi de condicionalidades más complejas. Condicionalidades me refiero a que el FMI te pide más y más ajustes, lo hablabas vos al comienzo. Sí, claro. Entonces, por ahí, lo financiero transita una realidad muy distinta, que es la calle, lo político. Entonces, ¿hasta qué punto va a aguantar el cinturón de los ajustados, digamos, con estas medidas, por más que a los financieros les dé las señales correctas? Y es una pregunta que solamente el destino te la puede responder. No creo yo que la Argentina aguante un nivel de ajuste tal como hoy se lo están pidiendo los mercados a la Argentina. ¿Vos creés queda, cuánto queda? 1 año y pico para que finalice el mandato de Macri? ¿Que se puede mejorar algo, que puede dar alguna señal? ¿Podemos ver algún progreso? ¿Por lo menos vislumbrar alguna salida en este tiempo? ¿Hay tiempo todavía? Yo creo que sí, que hay tiempo. De que, como eso es lo que se pregunta la gente, digo, el común de la gente. Bueno. Yo creo que hay tiempo. Yo creo que se puede pensar en un modelo, hasta te diría, más chilenizar la economía argentina. ¿Qué significa esto? Y que tus fuertes en tu producción sea primarizar tu aparato productivo. Se puede hablar de eso. Ahora, si vos me decís, la economía o la gente, la sociedad, ¿se va a bancar un aparato productivo muy desigual o con pocas oportunidades? ¿Se va a bancar un gasto público totalmente restringido? Y eso no te lo puedo decir. Yo creo que sí puede haber un efecto positivo el año que viene en cuanto se arregle lo financiero. Lo hablábamos recién, baja la tasa de interés, tu inflación puede bajar un poco, tu poder adquisitivo puede aumentar un poco y bueno, mayor consumo genera mayor nivel de producción o por lo menos no tan drástica como esta. O sea, se puede pensar en un año que viene un poquito mejor. ¿Las chances son mínimas? Sí, son mínimas. Si me decís si este modelo tiene alguna chance de sobrevivir, claro que sí. El tema es si lo bancamos, digamos, ¿no? Y eso tendrá que decidir la sociedad en las urnas, y si en las urnas no puede, tendrá que ver cómo se
esta dinámica social de marchas y demás te está diciendo, mirá, 2 dígitos en Buenos Aires de desocupación no nos la bancamos, digamos, ¿no? Entonces, eso te obliga a pensar. Ahora, digo, ¿va a alcanzar solamente con que el ajuste pase por donde está orientado ahora? ¿O tendrán que hacer un esfuerzo también los que más tienen, los que más pueden? Sí, el esfuerzo se tiene que hacer de manera pareja, eso seguro, ¿no? Pero gobierno ahora se está haciendo el ajuste acá. Y bueno, esa es otra de las preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo se piensa que con una matriz impositiva regresiva se va a avanzar hacia una mayor equidad? Y bueno, el efecto derrame, que ya sabemos que no ocurre. No pasa, claro. Pero bueno, vale pensarlo, digamos. De alguna manera, teóricamente, te responden algunos mainstream que es posible. De todas maneras, vos me decís, ¿el esfuerzo se debe hacer parejo? Sí. Las retenciones es una señal en ese sentido. No es bueno para algunos sectores, las retenciones generalizadas no son buenas, ya lo sabemos, pero es una señal que da en ese nivel de equidad. ¿Hasta qué punto eso va a resultar? El tiempo lo dirá. Yo soy bastante pesimista con este modelo económico porque creo que la gente no votó este modelo, digamos, ¿no? No, claro. La gente pensó que iba a ser otra cosa. Sí, Entonces, totalmente. a partir de ahí, vos me decís, se convencerá de que este camino es el posible y que el aparato productivo puede transformarse de la noche a la mañana en otro aparato más chico, digamos. Cuando hablo de aparato productivo, por ahí parezco arcaico con mi término, pero para que la gente entienda. Sí, claro. Apostábamos, o sea, en el otro modelo se apostaba a la Argentina, éramos campeones en la protección, digamos, para generar empleo, para generar inclusión y para generar pymes que estuvieran un poco protegidas de la competencia interna. A este otro modelo. Mundo, se decía. Claro, un mercado interno muy protegido, Claro. incluso con problemas de importación de insumos, ¿no? Que era un gran problema. Pasamos a este otro, donde la industria textil casi argentina está desapareciendo porque si competís con salarios asiáticos, con la industria textil asiática, desaparece. Claro. La industria del calzado pasa lo mismo. Entonces, con esta nueva reconfiguración de aparato productivo, que demanda menos mano de obra que la otra, porque también hay que decirlo, si vos te apoyás en un aparato productivo que tiene sus principales fuentes en el campo, y no en el valor agregado, no en la industria y no en los servicios, y generalmente generás poca mano de obra, digamos, absorbés poca mano de obra. Entonces, ¿hasta qué punto se puede reconfigurar un aparato productivo más liberal y así todo más inclusivo que el anterior? Y es un poco imposible, más si el Estado se contrae y no tenés incentivo a redistribuir mejor la riqueza. Es todo una interrogante. Ahora, ¿es posible? Yo creo que sí. Yo creo que es posible. De la sociedad debe decidirlo. Y bueno, el mundo está dando, te lo decía recién, muestras de que otros modelos son posibles en lugares impensados. China aperturista, Estados Unidos proteccionista. Claro. Digo, cuando estudiábamos nosotros era casi hablar de el que decía que en 10 o 20 años iba a ocurrir eso, decía, estás loco. Estás loco, este tipo. Que Trump iba a ganar, nadie lo podía creer, ¿no? Ahora, vos hablaste mucho y repetiste mucho el tema del fracaso, pero además de los errores, de los malos cálculos. En algunos casos no están hechas a propósito y no son tanto errores. Mira, yo creo que se partió de una situación compleja. Yo no creo que había una pesada herencia, como gusta decir, pero tampoco había una herencia fácil. Sí, no, seguro. Yo creo que hubo, por ejemplo, en el otro gobierno, problemas que no se solucionaron, primero por una cuestión de tiempo electorales y por otro por una cuestión de crecimiento que no supimos acompasar con entrada de divisas, que era esto, restricción externa. Si ustedes se acuerdan un poco de lo que se hablaba antes de las elecciones de 2015, era una economía que no te generaba dólares, un poco lo mismo que ahora. Sí. ¿Y cómo lo solucionaste? Con cepo, con gente que no podía comprar dólares. Sí. Se demoró en recuperar YPF desde el punto de vista y se demoró en dar un salto tecnológico con la industria que pudiera exportar más allá de la protección. O sea, decir, bueno, mira, te protegemos acá adentro, pero mostrame algún vector de competitividad que te permita salir al mundo. Ese es un problema de difícil solución, muy complejo. El otro problema fue las tarifas. Sí. Y te pongo estos dos ejemplos porque por eso tu pregunta viene por ahí. Sí. Las tarifas. Era un esquema que de alguna manera subsidiaba indirectamente a través de tarifas baratas, subsidiaba al bolsillo de la gente. Eso era injusto porque tenés que tener una sintonía muy fina para que el subsidio sea parejo y justo, porque si no vos pagás
tarifas doble de personas que son más ricas que vos, digamos, los country de Buenos Aires pagaban menos tarifas que nosotros, digamos. Bueno, sí. se tiene que tener sintonía fina. Había que resolver ese tema con una situación que en lo energético, por el mercado interno, por la protección que tenía, empezaba a mostrar sus peores caras. O sea, empezabas a importar energía y eso fue el principal problema de la restricción externa. Empezabas a perder divisas por la importación de energía. ¿Cómo se decidió solucionar esos dos problemas? Y bueno, dolarizando las tarifas no era. ¿Hay un error de diagnóstico? No, me parece que hubo un error de esos buscados. Digamos, ¿no? Se pensó que estas empresas que no obtenían ganancias, aunque sí la obtenían, ¿no? En el otro modelo, ahora iban a obtener ganancias cuando le dolarizaran las tarifas, les liberaran las tarifas y esto iba a generar un efecto derrame, más inversión, y no llegó. No llegó y aún así seguimos sosteniendo una dolarización de tarifas para estas empresas. Que no invierten, que no incorporan mano de obra y que siguen habiendo los mismos cortes y que siguen generando incluso hasta fuga de divisas, porque son ellos los que se la están llevando también, ¿no? O sea, ahí ya me parece que no es un error de diagnóstico, sino un error buscado. Con el tema de ese mundo que se pensaba que se le abría a la Argentina y que iban a fluir inversiones, me parece que sí fue un error de diagnóstico. Fue un error de política económica. Creer que iban a fluir inversiones tan rápidamente en un mundo que estaba reconfigurándose, creer que iba a ganar la oposición a Trump, y apoyarla en un momento. Y apoyarla en algún momento. Fue un error estratégico. Y abandonar de alguna manera esta idea que en un principio era positiva, que era gradualmente transformar el modelo económico hacia otro lugar. Me parece que se fue gradualista donde no había que hacerlo y fue de shock donde justamente tampoco había que hacerlo. Digamos, había que cambiar un poco, calibrar por ahí. Y esto originó un poco los desacoples que hoy tenemos. Casi una clase media y un sector pyme que están sufriendo los peores coletazos de este modelo que no termina de morir uno y no termina de nacer el otro. Claro, exacto. Bueno, qué interesante la charla, José, ¿no? Sí, la verdad que sí. Seguiríamos un montón más porque realmente van saliendo de temas y bueno, pero se nos ha pasado volando el tiempo, lo vamos a tener que invitar para una nueva ocasión, así seguimos profundizando más estos temas. Con gusto. Fabián, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias muchas gracias por el ratito, por los consejos, bueno, por darnos su óptica de la política económica de nuestro país. Tenemos que dar una pausa muy breve, muy cortita, tenemos un montón, no sé si vamos a llegar. Después de la pausa estamos con más dinámica informativa.